Este programa llega gracias a Abre hoy tu cuenta free de Scotiabank, la única cuenta en el Perú que no cobra nada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho y más aún sobre las atribuciones de la Comisión Permanente, que hoy se ha juntado, pero no han revisado los decretos de urgencia, que es, hasta lo que tengo entendido, en base a la Constitución, que es lo que tendría que haber hecho y tendría que hacer cuando el Congreso se ha disuelto. Eso es lo que dice, por lo menos, el artículo 135 de la Constitución respecto a las funciones de la Comisión Permanente. No, lo que han decidido es consultar a abogados externos para que les digan cuáles son las facultades. Esto porque la Comisión Permanente pretende regular, reactivar la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Sí, esa misma subcomisión que se encargó, entre otras cosas, de blindar, proteger, aupar al fiscal supremo, exfiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, y también a los otros dos, Rodríguez Montesa y Aladino Gálvez. Tenemos una mesa variada esta noche, precisamente integrantes de la Comisión Permanente. Literalmente los presento de izquierda a derecha, o el medio, más o menos. Ahí está Alberto Quintanilla, Gino Costa y Edmundo del Águila. Muchas gracias por venir, señores. Buenas noches. Muy buenas noches. A ver, primero, esta situación de por sí irregular, como lo he dicho en la presentación, si nos atenemos a lo que dice el texto constitucional, en ninguna parte dice que pueden reactivar la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Con qué fin? ¿Cuál es la idea? ¿Qué se pretende? Y además, ¿recaería la Comisión Permanente en una suerte de usurpación de funciones al reactivar esta subcomisión? Bueno, yo creo que sí podría caer los integrantes de la subcomisión si es que se pretende abocar y tomar decisiones. Porque la Comisión Permanente tiene funciones determinadas en la Constitución, pero cuando el Congreso está disuelto, se aplica solo lo que señala el artículo 135 en el párrafo segundo, ¿no? Que es para revisar y dar una opinión, que es opinión. Pero queda sentada la opinión, pues. Queda sentada la opinión y se discute y se eleva al Pleno cuando se restituye al Pleno después de las elecciones para cumplir el periodo. Ajá. O sea, eso es clarísimo. El resto no tiene ninguna otra función, no puede, como se pretendía, digamos, reactivar la subcomisión, que no tiene sentido. Y en segundo lugar, se pretendía que se pronuncie sobre unos proyectos que habían sido ya materia del Pleno, habían sido observados por el Ejecutivo, claro, y algunos no habían sido materia de promulgación por el Ejecutivo. Ajá. Que eso le correspondía al Pleno, no a la Comisión. Ahora, don Gino Costa, ya tenemos incluso tienen ustedes tres decretos de urgencia que no se han revisado. ¿Cuál es la intención de ir por este lado de la subcomisión de acusaciones constitucionales? Eso no está en la Constitución. No está porque, como ha dicho Alberto, el Congreso está disuelto y se ha convocado elecciones. Y en 120 días vamos a tener un nuevo Congreso. Entonces, en la transición lo que hay es la Comisión Permanente no desaparece, pero con funciones limitadísimas que están en la Constitución, que son las que tú has dicho. O sea, quien legisla durante este interregno parlamentario es el Ejecutivo a través de decretos de urgencia. Esos decretos de urgencia son examinados por la Comisión Permanente. Y segundo, la Comisión, según el 136, la Comisión Permanente puede convocar el Pleno si es que se incumplen los plazos para las elecciones. Esas son sus dos únicas funciones. La primera no es poca cosa, porque revisar los decretos de urgencia te permite una discusión, esa discusión es más o menos pública. ¿No es el contrapeso, precisamente? No, exactamente, o sea, es un contrapeso limitado, pero contrapeso al fin y al cabo. Además, la discusión que tiene lugar en el Pleno de la Comisión Permanente se puede sacar después a los medios, porque el examinar los decretos de urgencia te permite saber si hay abusos a las normas constitucionales, a lo que fuera, ¿no? Y entonces es una forma de control. Esa no la quieren ejercer hasta ahora, es sorprendente. Y más bien se han abocado a querer revivir las subcomisiones de acusaciones constitucionales de muy mala recordación.
Yo he dicho en mi intervención, oye, políticamente no es conveniente. Ustedes están tratando de revivir lo que los ha llevado a su destrucción, que es la política de blindaje. La gente va a decir, oye, su comisión de acusación, ¿ahora para qué? ¿Para seguir blindando? ¿Qué opina el mundo del águila? Fíjese, yo no estudio Derecho, pero indudablemente que esa situación amerita y lo lleva a uno a inmiscuirse y a bucear dentro del mundo de la Constitución. Y lo que yo he entendido y que finalmente creo yo que no está bien delimitado es cuáles son las funciones de esta comisión permanente. Yo podría catalogarlas o definirlas en 3 estadios. La primera, el rol que tiene la comisión permanente con el funcionamiento del Congreso, es decir, con el funcionamiento del Pleno. El segundo, la comisión permanente sin el Pleno, es decir, los momentos y los espacios que hay de receso dentro de la legislatura. Y la tercera es la que estamos viendo el día de hoy, es decir, cuál es el rol de la comisión permanente y sus funciones en un Congreso disuelto. Lamentablemente... Para usted no está claro. No está claro. Pero mire que sí, ahora que invoca, por ejemplo, ¿ya? Vamos a imaginar que se podría constituir o invocar... No hablo de la subcomisión, hablo de la comisión permanente. Sí, de la comisión permanente en general. Invoquemos que el artículo 101 podría facultarle a la comisión permanente a hacer ciertas cosas, digamos. Pero eso es con Congreso no disuelto, designar al Contralor, ratificar la designación del presidente del BCR, aprobar créditos suplementarios, ejercitar la delegación de facultades. No dice nada de subcomisión de acusaciones constitucionales. Con el Congreso en funciones. A otra cosa, a eso quería llegar. Fíjese. Y la subcomisión, indudablemente que no va a decir, porque eso está reglamentado dentro de la normatividad del Congreso propio. La subcomisión es parte. Es subcomisión. O sea, es una comisión que es parte de una comisión, que es la comisión permanente. Pero indudablemente eso está en un funcionamiento normal del Congreso. Hoy en día no tendría razón de ser que la subcomisión esté operando. Creo yo, y se tocó dentro de la discusión que tuvimos hoy día, que más beneficio trae el poder designar a los accesitarios de los miembros plenos o miembros titulares de la comisión permanente, que ante una eventualidad de falta o que no puedan asistir por motivos diversos, puedan reemplazar y puedan asegurar el quórum dentro de esa comisión. Entonces, hoy en día pues estamos haciendo las cosas al revés y estamos, creo yo, generando ingredientes o insumos para que mañana más tarde, como bien lo dijeron por ahí, puedan acusar no de usurpación de funciones al señor Olaechea. Ahora, como dicen en el Congreso, por alusión, el señor Quintanilla tendría que decir algo, porque estuvo esta semana el ministro Morán y él dijo, los accesitarios no entran. Y usted, hasta lo que recuerdo, es accesitario. ¿Cómo hizo? Bueno, miren, que en la actualidad yo soy un congresista disuelto, soy accesitario de los 2 titulares que tenemos como Nuevo Perú, y que solo puedo asistir cuando alguno de ellos tiene licencia. La congresista Indira Wilca pidió licencia por motivo de viaje y yo estaba habilitado para ello. No soy congresista en ejercicio, soy accesitario de un miembro titular de la comisión permanente, y solo opero. Ahora, yo he entrado... Puede sentarse un mal precedente, o un precedente, digamos, ya, no lo califiquemos. Puede sentarse un precedente en virtud de que el señor Olaechea quiere convocar a todos y lo que se está diciendo es que como que quieren hacer un plenito, un mini congreso. Eso no se puede hacer porque los accesitarios solo pueden ser convocados cuando los titulares no van a asistir o han pedido licencia. Es previa coordinación. Tiene que ser comunicado porque estos son hechos públicos. O sea, la política no es un acto de sorpresa, ¿no? Y la congresista Indira Wilca pidió licencia en su momento, me comunicó que no iba a asistir y que yo asistiera como accesitario. Mire, los 130 congresistas que en épocas normales tenemos accesitarios que nunca se mencionan ni se conocen, que son los que siguientes han salido en la prelación del resultado electoral. Cuando un congresista es vacado, sube el accesitario. Eso es, también en las comisiones. En este caso, ni los accesitarios no tienen ninguna otra función más que suplir en el momento que ellos no ejerzan el cargo. Gino Costa, lo que dice el señor del Águila puede tener una lectura, cuando menos, merodearla, ¿no? Porque el argumento de que la subcomisión de acusaciones constitucionales es una rama de la comisión permanente, podría decirte, oye, sí pues, ¿no? ¿Cómo se explica, a ver, el argumento? Siempre y cuando tenga que ver con las funciones que le da
constitución a la comisión permanente. O sea, los decretos de urgencia. Durante el interregno. La subcomisión no tiene nada que ver con el examen de los decretos de urgencia. ¿Con qué tiene que ver la Tiene nada que subcomisión ver, entonces tiene que en ver este contexto? con procesar las denuncias constitucionales. Y en este momento no se reciben denuncias constitucionales porque el Congreso está disuelto. Entonces el nuevo Congreso Entonces, se ¿a quién encargará de... quieren procesar, denunciar constitucionalmente? Mira, en respuesta a tu pregunta, ahí especulamos, ¿no? Porque, digamos, ya Y están... tanto, porque el señor Ángel Neira está presentando una denuncia a Sí, través pero- del procurador del Congreso. Pero eso es en el ámbito penal. Sí, pues, pero No a través nunca de la se sabe, ¿eh? subcomisión, no creo. Me refiero que políticamente hay la intención. Puede ser, puede haber la intención de perseguir a adversarios políticos, puede haber la intención de seguir blindando, y la otra, de repente, es más sencillo. De lo que se trata es de darle empleo a algunos excongresistas, ¿no es cierto?, que si se reactiva la subcomisión, entonces los miembros de la subcomisión tendrán que funcionar como estamos funcionando nosotros, con un sueldo, con un equipo de asesores. Me imagino que esa puede ser y dentro de los asesores pueden haber, no sé, pues gente que se dedica, por ejemplo, a trolear, porque sabemos que eso es lo que ocurría con algunos de los asesores en el Congreso. Digamos, si pensamos mal. Curiosamente, tengo abstinencia en estos días de insultos en las redes sociales. No sé si es sintomático. Me ha dado como una sensación de abstinencia. Ya no me agreden, atacan en hordas. Se les deja sentir, ¿no? Se les deja sentir, han dejado un espacio, un hueco muy grande en el ciberespacio. Este argumento, don Edmundo, que usted dice bien, ¿no? Digamos, en teoría, en el esquema, la subcomisión de acusaciones constitucionales es parte de la comisión permanente. Ergo, oye, sí tendría que trabajar, pero la Constitución no dice eso. ¿Cuál es la respuesta? Sí, pues indudablemente que hay ciertos vacíos, sí es parte de, claro, pero a su vez es parte de, digamos, en términos nominales, pero en términos prácticos no tendría qué función ejercer. Entonces hay un tema pues que todo esto nos va a dejar una enseñanza indudablemente para que el Congreso que llegue no pueda regular todas estas falencias que lamentablemente únicamente se encuentran con el quehacer, con el andar. ¿No? Y hoy en día en este Congreso hemos vivido de todo. Hemos vivido renuncias de presidente, vacancias de ministros. 3 años que parece una década, ¿no? Indudablemente que sí, todas las posibilidades y consecuencias constitucionales las hemos vivido en este periodo. Pero bueno, independientemente de ese, creo yo, y reitero lo dicho, ¿no? Más saludable es, creo yo, oficializar a los accesitarios de forma mesurada, porque hay bancadas también que tienen 2 titulares dentro de la comisión permanente y tienen 4 accesitarios. O tienen, entonces, ¿Oficializar accesitarios significa que van a haber más asientos de los 27? No, que ante la eventualidad darle la reglamentación y la validez a lo que hoy en día Alberto ha hecho, es decir, sentarse ahí y que tenga voz y voto, es decir, ante la ausencia del congresista titular, él pueda reemplazarlo. Eso es para evitar una falta de quórum en la comisión permanente, cualquier tipo de sabotaje o medida extrema. Creo yo que eso es lo mejor, porque asegura un dinamismo y una activación permanente de la comisión, que es cierto, vamos a asumir ese supuesto, que únicamente está determinado para poder evaluar los decretos de urgencia. Eso dice, por lo menos, el segundo párrafo del artículo 135. El Ejecutivo legisla mediante decreto de urgencia, y hay 3, de los que da cuenta la Comisión Permanente. Entiendo que han llegado, ¿no? Han llegado a la Comisión Permanente. Claro que sí. Y los han hecho a un lado. Y los examina y los eleva al nuevo Congreso una vez instalado. Estoy citando el artículo. ¿Dónde dice que el presidente de la Comisión Permanente puede llamar a expertos para que me digan exactamente cómo es lo que tengo que hacer tratando de instalar la subcomisión de acusaciones constitucionales? ¿Qué expertos van a ser los de la señora Bartra? La comisión permanente tiene funciones interactuando con el Pleno. No habiendo el Pleno, no tiene con quién interactuar, por consiguiente no puede cumplir esas funciones. Tiene funciones por delegación del Pleno. No habiendo Pleno, no tiene quien le delegue, tampoco puede cumplirlas. Y lo único que le queda es hacer un debate político, un análisis político de los decretos de urgencia, darlos a conocer a la opinión pública y finalmente entregarlos al Pleno, al nuevo Congreso cuando se instale. Y ahí el nuevo Congreso tomará las decisiones que correspondan. No tiene otra función. Eso es una especie de foro político donde se van a evaluar y emitir
posiciones políticas y de advertencia. No tienen ningún efecto vinculante en las opiniones que pueda tomar si no es a través del nuevo Congreso. Eso es absolutamente claro en el 135, no hay nada que discutir. Por ejemplo, ya ha aprobado el gobierno un decreto de urgencia que establece medidas para las elecciones congresales. No lo han revisado. Hay otro decreto de urgencia que tiene que ver con la economía, porque ayer decía algo bien interesante Luciano López, que es muy prolijo y estudia la Constitución muy bien. Que esto de la Comisión Permanente es como, se lo explicábamos a nuestro público ayer, ¿no? El contrapeso es algo así como cuando pagas cuotas, ¿no? Normales, pagas tus cuotas. Va el Ejecutivo y paga su cuota. El interregno es una cuota en diferido. Cuando dices normal o diferido, ya, cuota diferida, porque ustedes dejan por sentado opiniones que el nuevo Congreso va a equilibrar. Y no lo están haciendo. El de la economía, el de las elecciones. ¿Qué se hace en este caso? Porque, como tú bien dices, Jaime, el nuevo Congreso puede eventualmente, lo dice expresamente la Constitución, puede eventualmente obligar a la dimisión del Premier y su gabinete a cargo del gobierno del país durante por estos decretos de urgencia. Pero en base a la información que le suministre, por supuesto, pero no lo están haciendo. La Comisión Permanente. No lo están haciendo. Pero en general yo te diría, si me permites un comentario adicional, la situación se está normalizando. Hoy día la sesión que hemos tenido ha sido bastante más tranquila, ¿no? Y los ánimos han estado más calmados que lo que fue la vez pasada. Y entre la pretensión de tener una presidenta nombrada por el Congreso disuelto y haber iniciado un trámite de vacancia al presidente y tenerlo suspendido al presidente Vizcarra, y la situación actual donde estamos discutiendo si se puede reactivar o no acusaciones constitucionales, hay un abismo en términos de las pretensiones, ¿no es cierto?, de la mayoría en la Comisión Permanente. Yo creo que se va imponiendo la realidad sobre los hechos. Creo que lo ocurrido ayer en el Tribunal Constitucional ha servido muchísimo en ese sentido, porque si el tribunal hubiera entendido que la disolución del Congreso era irregular, hubiera podido, ¿no es cierto?, decretar una medida cautelar. Acuérdate que Olaechea, presidente de la Comisión Permanente, pide no solo presenta una competencial, sino una medida cautelar para que mientras se decide el fondo del asunto, suspendan las consecuencias de la disolución, es decir, que se restablezca el Congreso. Y la mayoría del tribunal ha dicho, no creemos que, por sus acciones, han dicho, no creemos que estemos en esa situación, vamos a verlos tranquilos. Esto tomará 3 o 4 meses. O sea que se pronunciarán sobre la disolución, pero no hay la sensación de que esto ha sido tan irregular que requiere medidas urgentes. ¿Qué opina Edmundo del Águila? Porque mientras el Tribunal Constitucional no diga una cosa específica, la situación tal como se está encauzando es la de la disolución. Es decir, en tanto el tribunal no diga aquí fue A o B o AB, el camino, el carril por el cual está yendo el Congreso es un Congreso disuelto, hasta que el tribunal diga algo. ¿Coincide con ese punto de vista? ¿Qué espera finalmente también de lo que pueda decir el Tribunal Constitucional? No, primero, una medida como esta no es que sea tan o menos irregular. ¿Es irregular o no? O sea, acá creo yo que en una acción, un hecho tan puntual... El TC tiene que decir, ¿es no hay, constitucional? No hay matices, no simplemente hay posiciones, si queremos llamarlo así, extremas. Ese es uno. Dos, nosotros hemos sido claros no únicamente en la bancada, sino como partido político. Y al igual que cuando hubieron fallos que el TC lo hizo en función al arresto de ciertos ex candidatos a la presidencia o expresidentes, nosotros mantuvimos una independencia en cuanto a las declaraciones de las medidas tomadas. De igual manera, hoy en día le hemos dado, tal cual es la política del partido, el beneficio al TC, y nos vamos a pronunciar una vez sacado el comunicado o sacado el dictamen o el veredicto. Mientras tanto, que haga su trabajo, creo yo que es lo correcto. ¿Es lo correcto por qué? Porque más allá de eso no se puede hacer. Estamos ante una situación en la cual tenemos un presidente sin poder calificarlo, sin decir que es válidamente constitucional o no su estadía o su estancia en Palacio de Gobierno, pero que en el hecho él está gobernando. ¿Usted considera que no? No, simplemente no es constitucional. No, simplemente estoy tratando de interpretar las cosas desde un punto de vista objetivo. Pregunto, sí, claro, objetivo. No, en los hechos se está gobernando. Prueba de ello es que se ve actividades todos los días, va a inaugurar
sabe Dios, no sé, no carreteras, no mega obras, pero sí cosas pequeñas que le permite a él, digamos, estar en contacto y en actividad, no únicamente con la ciudadanía, sino con sus ministros, que son los que finalmente representan en cada sector. Entonces, eso es un hecho innegable y ante eso no podemos darle espalda. Y tenemos un Congreso también reducido, disminuido en funciones elementales y básicas. Es por eso que yo dije al inicio, ¿no? Creo yo que las actividades y funciones del Congreso no le pueden dar la espalda a la realidad, ¿no? Es bueno marcar, decir las cosas, pero de ahí aferrarse a hacer una cuestión de Estado, creo yo que hoy en día no te va a llevar a ningún lado. Y es bueno delimitarlas y aclararlas. ¿Por qué? Porque se está trabajando no para hoy día, sino para el mañana. Para que, como tú bien lo dices, sin poder decir que esto va a crear un precedente bueno o malo, finalmente creo que tiene que crear un hito que va a servir para que mañana en adelante o sirva como un buen ejemplo o sirva como un mal ejemplo. Claro, entre buenos y malos ejemplos, por cierto, en las redes sociales me recordaron ayer un fragmento de una entrevista cuando estuve por alguna corta temporada en Ampliación de Noticias con la entonces congresista Rosa Bartra. A quien, por cierto, reiteramos por enésima vez la invitación abierta, franca y cordial para intercambiar puntos de vista y hacer preguntas y escuchar respuestas. Y nos servirá también para comentar, porque el contexto del diálogo, esto fue en abril, ¿ya? Y queríamos verlo, de paso que en nuestra pantalla está la señora Bartra, al menos de esa manera, invocándola desde el archivo. Porque en ese momento las preguntas que le hice tenían que ver con la Comisión Lavajato y la omisión a Alan García, la omisión a la señora Keiko Fujimori, cuando acaba de aparecer ayer la confesión del señor Luis Nava. ¿Qué les parece si recordamos? Son 2 minutitos y lo comentamos. Respecto, congresista, se le critica de que no se haya incluido en el informe final de la Comisión Lavajato todo esto que estamos viendo ahora del caso del expresidente Alan García, el señor Nava. Incluso cuando se debate el informe final, recuerdo perfectamente que en el debate ustedes se opusieron a que García esté incluido en el informe final. De hecho, desacreditaron el informe en minoría de Morales del Frente Amplio. Se da cuenta que en retrospectiva el informe puede verse despintado, deslucido. De hecho, hay quienes están alzando las voces pidiendo que se denuncie el trabajo que ustedes hicieron, porque finalmente lo que hoy está pasando no se condice con lo que ustedes no quisieron investigar en su momento sobre García. ¿En qué, Jaime? Yo quisiera recordarle... En los casos que estamos viendo. Por ejemplo, ¿en cuál? Me lo va a decir después de que yo le responda y por favor le agradecería que me lo diga. Lavado de activos, para que todo el Perú lo sepa. Me gustaría saber si hay una denuncia por lavado de activos contra Alan García en este momento, que usted ¿No reclame, ha leído el informe fiscal? Que usted reclame que ¿No ha leído el informe han denunciado fiscal? a Alan García por lavado de activos. No, a ver, le pregunto, ¿usted ha leído el informe de la Fiscalía? Sí, por supuesto. Ahí dice perfectamente que la tesis fiscal es que los dineros que recibieron Nava y su hijo fueron a parar a Alan García. ¿Hay una denuncia en este momento, le pregunto, contra Alan García por lavado de activos? Porque, no, hay una hipótesis fiscal. Lo que se pidió en su momento es que se investigue a García y ustedes no quisieron. Recordar es volver a vivir. Eso fue en abril de este año, y reitero la invitación a la señora Rosa Bartra, si quiere venir para conversar, porque no sé si está en Lima o está en Europa. No sé si usted... Hoy día no estuvo en la comisión permanente, no, ni ella ni la señora... La pregunta que le hice en ese momento creo que adquiere una connotación o un vigor sustancial, porque lo que le decía es que se denuncia el trabajo que hicieron en la Comisión Lavajato. Hoy, con las confesiones de Nava, ¿cree usted que el trabajo de la Comisión Lavajato se ve, utilizando mis propias palabras, despintado, deslucido? Totalmente deslucido, porque la Comisión Lavajato para muchos de nosotros ha sido una comisión que ha visto las cosas sesgadamente. Ha protegido a algunos, ha encubierto las presuntas responsabilidades de Keiko Fujimori o de Alan García Pérez y ha buscado cargar la tinta para otro lado. Porque la Comisión Lavajato tenía la obligación de investigar estas cosas que tenían algunos indicios, algunas pruebas. Ellos podían investigar, luego concluir y decir, bueno, son totalmente inocentes o son culpables.
pero los ignoró. Los buscó No, por lo proteger. menos que se investigue. Debían No investigar. decir culpable, inocente. La Comisión Lavajato no es el Poder Judicial, pero, Claro, pero es un fuero efectivamente político. debía reunir elementos como para decir esto tiene que ser dilucidado en el Ministerio Público y posteriormente en el Poder Judicial. No hizo esa labor. Buscó de todas maneras y por todos los medios de proteger a los dos actores políticos principales en el Congreso que tenían que ver con esto, los fujimoristas en alianza con los apristas. ¿Qué responsabilidad tiene la comisión de la señora Bartra, la comisión Lavajato, después de lo que hemos escuchado y leído de Nava, en este contexto? ¿Por qué no se investigó? No, sí, la responsabilidad es grave, lo dijimos en su momento, no solo nosotros en el Congreso, se discutió esto en los medios, hubo un debate público, y lo que dice Alberto es correcto, esa comisión estuvo siempre sesgada, fue poco objetiva, fue una herramienta para hacerle daño a los adversarios políticos y para blindar a Keiko y a Alan García. Porque lo que dice Rosa Bartra en esa declaración no es exacto. Si era necesaria una denuncia fiscal para incluir a alguien con responsabilidades para investigar, entonces, ¿qué sentido tiene el informe? Digamos, si tú vas a someter las conclusiones de tu informe a lo que haga la Fiscalía, entonces ¿para qué tienes una investigación en el Congreso? De lo que se trata es de establecer si las cosas desde el punto de vista administrativo se hicieron bien, y si no se hicieron bien y se encontraron cosas anómalas como en el Metro de Lima, que involucraba al Que ya gobierno se sabía García, en ese momento, ¿eh? Estaba claro que esto no era solo... La fecha de la entrevista ya se sabía. Lo del viceministro. Pero eso lo supimos desde Cuba. diciembre del 2016. Y entonces, pero no solo que habían recibido sobornos, sino que había un gobierno que desde el más alto nivel había diseñado a través de leyes y disposiciones administrativas toda una estructura para permitir, ¿no es cierto?, que esto saliera muy rápidamente y a favor de Odebrecht. Eso estaba claro del propio informe. Y sin embargo no quisieron llegar a la conclusión lógica de que eso obligaba a investigar al señor García. Don Edmundo, ¿qué debería hacer el nuevo Congreso con esta situación? A ver, ¿debería hacer algo el nuevo Congreso cuando se vote el 26 de enero y se instale en marzo? ¿Esto se queda así nomás? Bueno, ¿Hemos leído lo de Nava? Odebrecht y toda la corrupción parece que es una caja de Pandora, porque cada vez aparecen Y faltan más los involucrados, codinomes. Sí, faltan los codinomes. Es decir, creo yo que esto amerita seguir narrando, seguir contando, ¿no? Amerita probablemente una próxima comisión. Pero fíjese, yo un poco reafirmo lo dicho acá. Cuando yo hice mi presentación en la comisión Lavallato ante el Pleno, ubiqué ciertas variables que eran el común denominador entre los expresidentes, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alan García. ¿Cuáles fueron esas variables? Que fueron 5, prisa y celeridad. De ahí canalicé yo los decretos supremos emitidos, y los 3 gobiernos habían emitido decretos supremos. Decretos de urgencia también habían emitido decretos de urgencia. O sea, Toledo, García y Humala. Sí. Leyes también leyes. La segunda variable era modificaciones contractuales, adendas. Los 3 lo habían hecho. ¿Y quién lo había hecho en mayor medida? El gobierno de Alan García. Tercera variable, coordinaciones entre actores, la llamé yo, es decir, reuniones entre los presidentes y las personas involucradas, llámense los dueños de las empresas brasileras. El señor García fue el que más reuniones tuvo, se reunió hasta en 14 oportunidades con el dueño de la empresa Odebrecht. Y luego, aspectos económicos y financieros, modificación de costos de los proyectos, es decir, un proyecto que empezaba con un costo determinado y conforme pasaba el tiempo y gracias a las adendas se incrementaba el costo. Los 3 lo tuvieron, los 3. Y luego la fiscalización, informes de Contraloría. Los 3 gobiernos en las obras involucradas, analizadas por Lavallato, tuvieron informes de Contraloría. Entonces hay un principio en la administración y en la lógica, que si ambos manejan las mismas variables con los mismos resultados, el todo es igual para todos. Se incluyó a Ollanta Humala, se incluyó al señor Toledo, pero no se exculpó. ¿Eso tiene una responsabilidad? No se incluyó al señor García. Concretamente, Bueno, eso tiene una objetivamente responsabilidad. está acá. Acá está, objetivamente. Yo lo presenté como una diapositiva. ¿Y la omisión qué consecuencia tiene? O en todo caso, ¿por qué se omitió? ¿Fue como dicen aquí sus 2 colegas, por esta protección entre el fujimorismo y el aprismo? Y por cierto, nuestro representante en el grupo Lavallato, en la comisión Lavallato, pidió la inclusión del señor García. Pero bueno, usted sabe que ya las mayorías estaban determinadas. A ver, el futuro no está claro si es que, por ejemplo, si ustedes quisieran postularse a este nuevo Congreso, lo hagan. El jurado prefiere
la estrategia de el primero que se presente, se quema o no, y ya sienta el precedente para el resto. ¿Debería ser así? ¿Tienen intenciones de postularse o no? Bueno, yo creo que ahí el Jurado Nacional de Elecciones es la máxima instancia que debe resolver lo antes posible este tema. Cualquier decisión debe ser para todos uniforme. ¿Usted quisiera postular? Yo en lo personal preferiría no. No. Pero finalmente, digamos, eso tiene que decirlo el Jurado Nacional y decirlo los partidos que postulan. Esto de Cerrón y ustedes... Mire, en lo de Cerrón nosotros somos claros, estamos estableciendo, vamos a discutir mañana, una posibilidad de alianza programática. O sea, ¿existe la posibilidad? Existe la posibilidad, sí. En 5 puntos. Pero es un sentenciado, si es que hubiera eso, entonces tenemos que diferenciar las agrupaciones políticas de las responsabilidades penales de los individuos. Indira Wilca y Marisa Glave ya dijeron manan canchu, ¿ah? Ellas dicen que no. Pero, digamos, nosotros tenemos que ver programáticamente qué es lo que queremos. Son 5 puntos y eso no va a cubrir ni proteger a ninguna responsabilidad individual que tenga. ¿No crees que le hace daño eso a la izquierda? Yo sí creo que puede hacer daño, o sea, pero esa decisión es un programática. Xenófobo, antisemita, machista, chavista. O sea, chavista, madurista, diría yo. Pero él dice que en Venezuela la gente come carne. La alianza no es con él, no sería con pero él. Sí está él. Pues. Pero en ese caso, digamos, todo el partido aprista no debía estar ni presente en la vida política del país. El partido aprista ya le han dado de alma. Etcétera. O sea, ahora uno de los grupos que pertenece a Juntos por el Perú, Fuerza Ciudadana, acaba de anunciar que se abstienen, que ellos no participan en esa alianza. Guerra García, entre otras cosas porque el señor Cerrón... Indira Wilca también, Marisa Glave también. Ni siquiera pidió licencia. Sí, pues... Bueno, y hoy día acaba de ser ratificada su condena, ¿no? Le han disminuido, pero lo han condenado finalmente. O sea, pero prisión suspendida. Pues. Sí, pero está condenado. Pero ya está condenado. Ya, pero como condenado no puede participar, pero su partido sí. O sea, tras bambalinas. Pero por lo menos tendría que haber pedido licencia, haberse distanciado. No se ha distanciado. Pero él tiene que tener claro, digamos, que hay que diferenciar las agrupaciones políticas y los acuerdos programáticos ante una posibilidad de alianza. No se hace con personas y no se protege a ninguna persona. Sí, pues están ahí en unas alianzas, esto de evaluarlo ya de por sí es como que se le paran los pelos, ¿no? Claro, él es condenado, no, pero podría estar tras bambalinas porque como bien dice Guino Costa no ha pedido licencia. Jenny Vilcatón está detrás de Antauro, y cómo está Acción Popular, que también tiene sus mambos, ¿ah? Está por un lado Raúl Díez Canseco, Mesías Guevara. ¿Cómo se va a definir esto? ¿En cuál de los dos bandos está usted? En ninguno. Ninguno. Soy belaundista. En el de Belaunde. La línea del partido. Bueno. Fíjese, no es un partido político. Indudablemente que tienen que haber posiciones diversas al interior. Y eso es natural y saludable. Desde el 56, Belaunde Vivo, siempre aparecieron, digamos, las pequeñas facciones al interior. ¿Barnechea qué? No sé, ¿de ese lado? No. Nada. Al final aparecieron... Me dice, ¿Barnechea qué Barnechea? Me dice. No, entonces lo que yo digo es que siempre históricamente el partido... ¿Barnechea? Si le digo pan con chicharrón, ¿se acuerda o no? Siempre han tenido el partido esas alternativas, esas posibilidades, lo cual es bueno y es saludable. ¿Cómo nosotros lo arreglamos? Con un militante, un voto. Finalmente la decisión del militante es la que prima. Y todos nuestros representantes a cargos públicos, alcaldes, regidores y congresistas hemos sido elegidos con un militante, un voto. Mañana tenemos un plenario en el cual vamos a un poco poder enmarcar y delimitar bien cuál es el camino, la ruta que va a seguir el partido hacia enero del próximo año. Muy bien, señores, les agradezco mucho. Vamos a ver qué pasa si es que... Jaime, sobre Odebrecht, la decisión clave en este momento es si se sostiene el acuerdo o no. Y eso pasa por la devolución del dinero que se había pactado. Está en el acuerdo, lo refrendó el gobierno. Y las, es lo raro, las ¿no? tres partes del acuerdo. O sea, el gobierno lo refrenda y el mismo gobierno sale, el señor Vizcarra, y dice: dicho que no le paguen. ¿no? Pero las tres partes del acuerdo, el señor Vizcarra no es parte del acuerdo. No, me refiero como jefe de gobierno, pues como presidente, ¿cómo va? Presidente, el gobierno va a decir: sí, claro, firmo el acuerdo, y el presidente dice: no le paguen. Y luego dice: oye, ¿qué seguridad jurídica prácticamente es esta, nos Pero más grave es lo del presidente del Poder Judicial, porque el presidente del Poder Judicial eventualmente puede remover a la jueza. Pero el asunto está en manos de la jueza. Y la jueza, en la medida en que las tres partes están de acuerdo con la devolución, debería empezar pues el porque presidente. Si no se nos cae todo. ¿no? Debería dar el ejemplo el presidente. Muchas gracias. Lo grave también es la situación en el transporte.
Han visto nomás ese accidente en la Javier Prado, otro accidente en San Juan del Lurigancho, igualito, y ha sido designada, creemos de manera acertada, María Jara como presidenta de la Autoridad del Transporte Urbano en Lima y Callao. Y vaya el reto que tiene, enorme, enorme. Y es la primera entrevista que nos va a ofrecer como presidenta de la ATU. Así que con eso regresamos, no se lo pierdan, va a estar buenísimo, porque vamos a hablar de transporte, nos vamos a meter a temas ya de gestión concretamente, ya este ruido de la cosa política, vamos a esperar que dice el Tribunal Constitucional y díganle por favor a la Comisión Permanente que revisen los decretos de urgencia, por favor, que esa es su chamba. Muchas gracias a los tres por estar aquí. Espérense un ratito, tengo que mandar a la pausa. Venimos con María Jara, presidenta de la ATU. Nada está dicho.